Seguimos en Palabra de Campo, aquí en Radio 10. Lindo sábado tenemos por delante. La escuchábamos a Carolina del Carmen Pelleriti, Aleteo, cantaba, para comenzar este bloque. En este sábado, donde por supuesto, como cada fin de semana, vamos a hablar de la actualidad, de la política, de lo que está ocurriendo en la Argentina, que está pasando absolutamente de todo. Vaya que están pasando cosas. Le damos la bienvenida a nuestro compañero analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Muy ¿Cómo bien. va? Un saludo Bueno, para todos. Tenemos presidente, Seba. Ya no estamos diciendo ninguna novedad, pero nos actualizamos después de nuestra última charla del fin de semana pasado. Y vaya que han ocurrido cosas durante esta semana, con nombramientos, con nombres que van y vienen, con algunos que se suben y otros que se bajan. Y mientras tanto, negociaciones que yo creo que van a continuar, corregime si me equivoco, desde ahora y hasta prácticamente el momento de la asunción. Sí, de hecho, las idas y vueltas, más allá de los nombres, también se dieron incluso en la comunicación oficial, porque Javier Milei, el presidente electo de la Argentina, que tomó la determinación antes de las elecciones, incluso durante la campaña, de mudarse al Hotel Libertador, allí en el centro porteño. Esa es la sede hoy de lo que son sus reuniones, sus encuentros, la elaboración de quién lo va a acompañar a partir del 10 de diciembre, y la decisión de dar a conocer de manera oficial lo que suceda, los encuentros, las reuniones, incluso los propios nombramientos, a través de una cuenta que es la cuenta de la oficina del presidente electo. En una de esas comunicaciones se aseveró que los nombres de los integrantes del próximo gabinete se iban a conocer recién el 10 de diciembre, que no iba a haber más anuncios después de lo que hizo el propio Javier Milei apenas ganó las elecciones y dio una serie de entrevistas. Como había tanta versión, rumor dando vuelta, elucubración, nombres que subían, nombres que bajaban, se tomó la decisión de comunicar que no habría más anuncios hasta que suceda el momento de su asunción. Bueno, no, tampoco eso se cumplió, digamos, ¿no? Porque ayer, no, en realidad, sí, el viernes, efectivamente el viernes, lo que hubo fue una comunicación temprano donde, por ejemplo, se confirmaba que Giordano va a ser el nuevo titular del ANSES y no Carolina Píparo, y quién va a ser el nuevo titular de la empresa petrolera YPF, es decir, empezaron a haber nombramientos confirmados más allá de lo que se había dicho en la propia comunicación del presidente electo. Bueno, una anécdota de algo que podía ser previsible. Estamos ante un presidente electo que tiene, por supuesto, la legitimidad de los votos, de los que lo han acompañado en el 56% en el balotaje, pero además tiene la particularidad de ser alguien que no tiene experiencia en estas lides y que además debe ser el primer presidente, no quiero equivocarme, ¿no?, pero que no tuvo contacto con el Estado en su tiempo anterior, o sea, o que no ocupó un cargo de funcionario, que no fue director, que no fue secretario, que no fue ministro, tan solo con 2 años como diputado, que es muy distinto a ejercer un cargo ejecutivo, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿Y cómo queda, y cómo se está llevando adelante? Porque se dice de todo. ¿Cómo está la relación hoy con el macrismo? ¿O con Juntos o con el PRO? Digamos, ya no sé con quién decirlo, porque en realidad Juntos se implosionó, es PRO. ¿Cómo es el PRO y con un sector del PRO, claro, ¿no? El sector de Mauricio Macri, el más cercano a Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Bueno, el sector que ha decidido de alguna manera manifestar su voluntad de acompañarlo a Javier Milei después de la elección del 22 de octubre, ¿no? En ese momento se produjo la ruptura de Juntos por el Cambio, quienes decidieron seguir, digamos, apoyando a Javier Milei, quienes decidieron que no era el camino. Si bien dijeron vamos a mantenernos presidentes, esa presidencia en realidad hablaba de terminar apoyando a Sergio Massa sin decirlo, porque después corroboramos en la elección que el voto en blanco no existió, o sea que una muestra más de los dirigentes, o por lo menos de un sector de los dirigentes de la Argentina, que su presidencia no era acompañada por los supuestos votantes que tenían. Si no hubiera habido un voto en blanco más grande del que efectivamente fue. Claro. Aquí hubo una decisión de votar una u otra opción política, y esto me parece que fue un dato distintivo, que
de alguna manera es capitalizado políticamente, o puede ser capitalizado políticamente por el sector halcón del PRO, referenciado en Mauricio Macri y en Patricia Bullrich. Se tejen muchísimas cosas, los últimos movimientos, sin confirmar por supuesto ninguno de los nombres, más allá de todo lo que se ha hablado, escrito y lo que incluso hoy ustedes pueden ver en los portales o en los diarios de la Argentina iniciando este fin de semana. Bueno, hay una impronta ahí de funcionarios vinculados al PRO. Yo creo que uno de los datos centrales será cuando se revele quién va a ser el candidato del gobierno electo a presidir la próxima Cámara de Diputados. Hay una puja allí también muy fuerte con un nombre muy cercano a Macri, al PRO, y es Cristian Ritondo, y por otro lado el nombre que se mencionó mucho a lo largo de estos días es el de Florencio Randazzo. Hay que prestarle atención verdaderamente a lo que está sucediendo con el espacio ya no solo del PRO, sino de Juan Schiaretti, ¿no? El ex gobernador, va a ser el ex gobernador de Córdoba el 10 de diciembre, es el actual gobernador de Córdoba, pero ex candidato a presidente, que de alguna manera ya le han confirmado a funcionarios suyos del gobierno cordobés que van a desembarcar en el gobierno nacional. Recién te contaba el caso de Osvaldo Giordano, que es un funcionario del gobierno de Córdoba que va a estar a cargo del ANSES. Y hay otros nombres dando vuelta también con posibilidades de llegar al gobierno de la nación con Javier Milei, y estos son referenciados en Juan Schiaretti, lo que también me parece que es una demostración de la importancia que Milei le dio al votante de Schiaretti en la provincia de Córdoba, ¿no? Porque Milei el domingo pasado en Córdoba sacó el 74% de los votos, es decir, un porcentaje aún mayor del que había obtenido Macri en el 2019, cuando le había permitido esa elección de Córdoba alcanzar en definitiva el 41% a nivel nacional. Entonces, ahí me parece que hay que mirar con mucho detenimiento ese tipo de entendimientos y de alianzas. Uno podría decir rápidamente, aún a riesgo de equivocarse, una rápida conclusión, por supuesto, una rápida conclusión, que si Patricia Bullrich va a ser la próxima ministra de Seguridad y Luis Toto Caputo, el próximo ministro de Economía, el ajuste y lo que serán las consecuencias en la calle del ajuste van a quedar en manos del PRO, para bien y para mal. Si sale bien, será un punto político para ese sector. Si sale mal, la responsabilidad será también del PRO. Pero Toto Caputo no venía trabajando ya con Milei, digo, más allá de ser... Es cierto, pero... y eso está bien que lo marques porque es información y es importante decirlo porque todo el mundo lo identifica con Macri. Claro. Y dice, bueno, lo de Luis Caputo es Macri o decisión de Macri o pedido de Macri. Es verdad, venía trabajando desde hace mucho tiempo. Yo tenía la información el lunes que lo de Caputo estaba más cerca que lo de Federico Sturzenegger, que había algunas cuestiones a resolver allí, sobre todo porque la decisión estaba puesta en uno de los temas que Javier Milei ha decidido emprender con mucha rapidez, aún, digamos, obligándolo quizá a postergar sus proyectos que lo han destacado en la campaña, ¿no? Entre ellos la dolarización y la eliminación del Banco Central, lo que no quiere decir que Milei los archive definitivamente, pero sí sabe que no son proyectos a realizar en lo más rápido, claro, en la brevedad, y el proyecto que le presentó Caputo en su momento de la manera de desarmar las bombas del ALSLIC con financiamiento y quizá colocando un nuevo instrumento. De hecho, el viernes hubo una reunión de Caputo con los bancos de la Argentina para hablar de este tema, para tratar de tranquilizar también a los bancos, porque no te olvides que las LELIC forman parte de los activos de los bancos. Entonces es un tema extremadamente sensible, pero el desarme de esa situación, requiere, digamos, de una ingeniería muy, muy cuidadosa, de relojería, te diría. Al parecer Milei habría, digamos, se habría convencido de que el plan que le presentó en su oportunidad Luis Caputo, que es un trader, que es un broker, que conoce del mercado financiero, alguna vez lo llamaron el Messi de las finanzas, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Sí. De Macri. Sí. Al parecer, a esta hora de la mañana del sábado, las cosas pueden ser por ese lado. Pero bueno, habrá que ver, porque viste que aquí se han confirmado nombres de la propia boca de Milei que después ni siquiera se constataron o se cambiaron, ¿no? Tal cual. Siva, lo último, hay una cosa que me gustaría charlar con vos, que creo que además nos toca mucho a nosotros de cerca por el tema del manejo de la información. Y yo pensaba, ¿no? Creo que fue el jueves o entre semana lo escuché en un momento a Luis Majul en un canal de televisión
de noticias, contar, explicar que todo lo que se estaba viviendo hoy por hoy dentro del seno de Milei, es decir, de los nombres que van y vienen, todo eso, también le había pasado al gobierno de Alberto Fernández hace exactamente 4 años. Con todo lo que después todo eso trajo aparejado, porque en aquel momento Alberto Fernández tenía una idea y unos funcionarios y después se cambiaron completamente con la intromisión ahí y la mirada mucho más fuerte y la voz más fuerte de Cristina Fernández. Saliendo de ambas situaciones, para no quedarnos con una sola o con las dos, lo que pienso es que en este tiempo, en esta era, con mucha información que da vueltas, claro, todo este tipo de manejos, quizá años atrás, décadas atrás, ni siquiera uno se terminaba enterando. Y pienso, ¿qué tan nocivo termina siendo esto para las expectativas que son tan determinantes a la hora de que se empiece a pensar sobre cuestiones como la inflación y qué va a pasar con un futuro gobierno? Sí, coincido. Necesitamos además en este tiempo donde la comunicación es tan veloz, donde las cosas cambian rápidamente, necesitamos alimentar esa usina todo el tiempo, los periodistas, la gente, tener información, entonces se arrojan nombres, se dicen cosas, se especulan, las redes sociales. ¿No conspira contra nuestra propia realidad, nuestro propio bienestar? Por supuesto, entramos en una vorágine que pone los pelos de punta a cualquiera, hay que tener mucha serenidad para no entrar incluso a los propios protagonistas que están viendo la posibilidad incluso de ser o no funcionarios, sí. Por decirlo en este caso, ¿no? Sí, pero que le toque que él digamos, que esas personas sí lo sientan así, tendría hasta cierta lógica. Ahora, qué sé yo, un tipo que está, no sé, que tiene un despacho de pan no sé, en Formosa, un tipo que vende, tiene un aserradero en La Pampa, digo, que termina en esa misma dinámica. Sí, es verdad, pero yo no sé si se introduce de la misma manera que nos introducimos nosotros. Quizá está esperando escuchar alguna noticia de, bueno, ¿qué van a hacer? Ahora va a bajar la inflación, ¿cuándo? ¿Va a bajar el dólar? ¿Va a subir el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Díganme esas cosas rápido, por favor. No sé si está tan pendiente de si Carolina Píparo balancés o no balancés. Me parece que hay, digamos, diversos niveles o etapas de ansiedad informativa, ¿no? Y de prioridades también, de qué quiero saber y qué no quiero saber. Sí. Porque el lunes a la mañana había mucha gente que obviamente estaba contenta en la Argentina porque sentía que empezaba un cambio y porque además había apoyado ese cambio. Sí. Un cambio interesantísimo de analizar en la experiencia, ¿no? También tendremos mucha tela para cortar en perspectiva con lo que acaba de pasar en la Argentina. Yo lo contaba en mi cuenta de Twitter. A mí me han llamado canales, por ejemplo, un canal de Argelia para preguntarme por el fenómeno Milei. Increíble. Digamos, cosa que no sucedía antes, ¿no? Claro. Evidentemente Milei ha generado una expectativa, no solo dentro de la Argentina, sino como fenómeno político a nivel mundial, que también será un tema para seguir muy de cerca y para ir analizando en perspectiva. Pero digo, me parece que hay distintas capas, si vos querés, geológicas de ansiedad de información sobre lo que va a pasar o lo que no va a pasar, ¿no? Me parece que en eso también nosotros los periodistas e incluso los posibles funcionarios, porque aquí no nos olvidemos que después está el otro juego, ¿no? El funcionario que se sube solo o el posible funcionario que se sube solo a la hora del ruido, ¿no? Ni hablar. Lo hizo Luis Miguel Echeverre. Lo hizo Luis Miguel, para hablar concretamente de nuestro sector, lo hizo Luis Miguel Echeverre a los días antes de asumir Milei, de ganar Milei, lo hizo él mismo. Bueno, claro. Con lo cual, digamos, bueno, sí, son los tiempos a los cuales debemos adaptarnos a vivir. Podemos cambiar las posturas, decir, bueno, nos adaptamos a lo que hay o intentamos modificarlo. Bueno, no sé si va a ser tan fácil modificar esto que sucede no solo en la Argentina, es a nivel mundial, ¿no? Tal cual. La velocidad de información es de una magnitud que para muchas cosas es realmente muy positiva y para otras, bueno, genera esta ansiedad de querer saber, de querer conocer. Sobre todo, te diría, Dani, que hay que centrarse en el punto donde Milei dé con mucha claridad el diagnóstico de qué recibe, qué herencia recibe, qué verdaderamente hay en el Banco Central o no hay, qué economía tiene, qué economía recepciona,
y sobre todo la manera en que va a hacerlo. El viernes los mercados de alguna manera tomaron nota de que aquí no hay una dolarización inminente, porque ha habido una retracción en el precio de los dólares financieros, sin intervención del Banco Central, y además se consolida la suba de los bonos argentinos, bajando fuerte el riesgo país. Este es un mercado que empieza a comprar o a tener en cuenta lo que podrían ser medidas ortodoxas de la economía, la baja del gasto público, y a una economía al menos, no digo más ordenada, pero sí más previsible en cuanto a su funcionamiento, lo que no quiere decir que esto esté exento de un enorme esfuerzo para los argentinos, ¿no? Es decir, lo dijo el propio Milei, y esta es otra de las rarezas, si vos querés, que presenta el fenómeno Milei. Milei llega a ser presidente diciendo en la campaña que lo que venía iba a ser sudor y lágrimas, o sangre, sudor y lágrimas, mucho esfuerzo para encontrar en algún momento, no ahora, no en lo inmediato, un sendero que nos deposite en un país un poco mejor o bastante mejor. Ahora, y esto sí es un fenómeno, un candidato que te diga, te voy a ajustar la economía, te voy a ajustar lo que, o voy a ajustar, digamos, ¿no? Está bien, Milei lo planteó desde el ajuste lo hace la política y no la gente, quizá esto también haya seducido, pero vos sabés que cuando hay ajustes, de alguna manera u otra, puede llegar a un sector más que al otro, pero se siente. Totalmente. Seba, gracias por la charla. Como siempre te seguimos ahí en tus cuentas de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube también, en tu canal, así que gracias como siempre. Y en sebastiandumont.com.ar, ¿no? También. Sí, señor, y les voy a dejar, lo voy a fijar ahora en mi cuenta de Twitter para que lo vean. Es un pequeño fragmento de una entrevista que yo hice con Milei en el 2020, muy reveladora para esto de la ansiedad de los nombres y del pragmatismo, muy reveladora, porque Milei decía en ese momento sobre Alberto Fernández, febrero del 2020, ubiquémonos en tiempo y espacio, acababa de asumir Alberto Fernández, claro. Él decía, si Alberto Fernández se disfrazase del creador del anarcocapitalismo, que es la teoría que él suscribe, y quisiera hacer absolutamente todo lo que tiene pensado en su ser, no iba a poder hacerlo porque debía responder a la base de sustentación que lo había llevado a la presidencia. Y si lo hace, corre el riesgo de durar muy poco tiempo. Bueno, eso habla de cuando uno llega al poder, a veces la base de sustentación de quienes te han acompañado hasta allí, la necesidad de acuerdos, de alianzas, hace que muchas veces lo que vos tenés pensado en tu fuero íntimo no sea de tan fácil aplicación y que quizá haya que torcer un poquito el rumbo. Me parece que en eso estamos observando las últimas horas de Javier Milei. Lo observamos en tu cuenta entonces de Twitter, @Tommy2430. Ahí lo buscamos. Exactamente, lo voy a fijar ahora porque me parece muy gráfico de lo que es la realidad. Una cosa es hablar de afuera del poder y otra cosa cuando te sentás en el sillón, ¿no? Tal cual. Abrazo grande, Seba. Buen Abrazo fin de semana. grande. Chau. Sebastián Dumont, nuestro analista político, había muchas cosas para charlar con él y lo hicimos en este bloque en Palabra de Campo. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.